Si buscas una receta de pastel con un sabor único para una fecha especial o para sorprender al cliente más estricto, tienes que probar este pastel sabor cheesecake de zarzamora. Esta receta está nivel delicia y hoy te enseño cómo hacerla paso a paso. Empezamos preparando nuestros ingredientes secos. Esta es harina de trigo común, la de todo uso, y vamos a agregar polvo para hornear. Aquí agregas también la sal, lo mezclas todo y lo reservas un momento hasta el momento de usarlo. Y en otro recipiente vamos a poner el queso crema. Y junto con este añades también la mantequilla. Ambos tienen que estar a temperatura ambiente. Y ya cuando se ve que están bien integrados así estos dos ingredientes y se nota así esponjoso y muy cremoso, vamos a añadir el azúcar. Y también vamos a poner aquí esencia de vainilla. Yo estoy usando esta transparente, pero puedes usar la esencia de vainilla normal. Cuando ya tengas todo mezclado, recuerda siempre estar revisando, raspando así con las paredes del tazón para que verifiques que todos los ingredientes se están integrando bien. Y ahora sí vamos a ir añadiendo los huevos. Esto te recomiendo hacerlo de uno por uno y que los huevos estén a temperatura ambiente. Y justo cuando pongas el último huevo, agregas también el aceite y sigues mezclando todo. Se tiene que ver una mezcla así como esta, ya se ve así todo muy integrado y ahora sí te vas a traer tus ingredientes secos. Esta harina ya está pasada por un colador, pero es mejor que la volvamos a ir pasando para que se despeguen los grumitos, para que le entre mucho más aire a la mezcla. Y vas a batir esto a velocidad mínima y lo vas a ir alternando con la leche. Pones un poco más de los ingredientes secos, agregas un chorrito de leche y sigues mezclando y así hasta incorporar todo. Y aquí sí es muy importante que no vayas a sobrebatir tu mezcla, o sea, tiene que ser de verdad en la velocidad mínima y solamente así muy poquito hasta que tú notes que ya está todo integrado, porque si bates de más podría pasar como un efecto de que te salga el bizcocho apelmazado, que se hunda o que no quede bien, entonces solamente es hasta integrar. Y nunca olvides raspar las paredes y el fondo del tazón para verificar que todo se haya quedado bien integrado. Ya que tienes la mezcla, la vas a poner en tu molde. Puedes usar un molde más grande o si quieres hacer la misma medida que yo tengo aquí dos moldes de 18 centímetros cada uno. Estos tienes que engrasarlos. Si quieres que te quede un pastel más alto, puedes hacerlo, por ejemplo, en 3 moldes de 15 o 16 centímetros. Yo los llené así nada más calculando a ojo, pero si quieres que te queden exactamente del mismo tamaño, puedes pesar la mezcla. Lo importante es que nunca llenes ningún molde más de un 75% de su capacidad para que no se te vaya a derramar en el horneado. Y esta parte es opcional, pero a mí la verdad es que me gusta mucho. Le puedes poner un poquito de fruta. En este caso, como el pastel va a ser de zarzamora, yo le voy a poner zarzamoras. Si están muy grandes, las puedes cortar en trozos más pequeños. Aquí solamente las voy a hundir un poquito. En otros videos te he dado la opción de que cuando les pones fruta las puedes pasar por un poquito de harina si no quieres que se vayan hasta el fondo, pero aquí las voy a hundir así un poquito.
Y ahora sí, tu horno tiene que estar precalentado por lo menos unos 15 minutos antes a 180 grados y ahora sí te los llevas a hornear. Mientras los bizcochos hornean, vamos a ir haciendo el relleno. Este es un relleno de zarzamora porque estamos haciendo este pastel delicioso de queso con zarzamora. La verdad tenía muchas ganas de hacerlo y esta combinación me encanta, aparte es como muy típica, no sé, ves que lo usan mucho que para rellenar panes, para las crepas. Aquí en México, una vez fui a Coyoacán y hasta los churros los rellenaban de queso con zarzamora, entonces es una combinación deliciosa y este relleno de verdad te va a quedar nivel delicia. Aquí tengo ya mis zarzamoras, están limpias, pero como están muy grandes las voy a cortar en trocitos. Pones la fruta en una sartén y también añades azúcar, el jugo de limón y la fécula de maíz. Hay que moverlo y al mismo tiempo vas aplastando la zarzamora. Si ves que es necesario, agregas un poco más de jugo de limón. Eso sí, cuida que no se te vayan semillas. Tienes que vigilarlo todo el tiempo. En total lo cocinas entre 5 y 10 minutos. El tiempo puede variar, pero hasta que tenga esta apariencia así que se ve más espesa. Ya que tienes tu mermelada lista, la pasas a otro recipiente para que se enfríe completamente. Así luce el bizcocho recién salido del horno. Déjalo enfriar unos minutos dentro del molde y después desmolda y dejas enfriar sobre una rejilla. Y mira este resultado, wow. Y para nuestro pastel de queso con zarzamora, pues vamos a hacerle una crema de queso. Pero esta crema también lleva mantequilla. O sea, recuerda que la mantequilla, aparte de darle un sabor muy rico, le va a dar mucha estabilidad a tu cremita de queso. Y aquí tengo mantequilla sin sal. Esta está a temperatura ambiente. Ya que la tienes en un tazón, comienzas a batirla. En cuanto veas que ya se acremó un poco la mantequilla, esto pasa muy rápido si está a temperatura ambiente, empiezas a agregar el azúcar glass. Agregas esencia de vainilla y también pones la última parte de azúcar glass. Y una vez que ya tengas todo esto bien integrado, ahora vamos a batir en otro tazón el queso crema. Este lo puedes batir con las mismas aspas de la mantequilla y aquí es importante que el queso esté frío. Esto yo lo recomiendo de esta forma porque a mí me ha funcionado así. El queso crema es muy fácil que pierda su consistencia, está así firme y cremosita. Por eso hay que batirlo muy poco, hay que batirlo frío y aparte. Voy a poner un poquito de la crema de mantequilla para que se unifiquen las temperaturas y sigo batiendo. Aquí hay que irlo haciendo poco a poco, como ya no me cabe, ahora voy a pasar esta mezcla para acá hasta que se termine de incorporar completamente. Recuerda que no debes de batir demasiado, de hecho yo al final termino de integrarla con la palita y te va a quedar así una crema bien suavecita. Mientras no la estés ocupando la puedes llevar a refrigeración. Y ahora sí, ya con todas nuestras elaboraciones listas, vamos a empezar a armar nuestro pastel delicioso de queso con zarzamora. Este bizcocho te va a encantar. Si quieres, puedes dejarlo así de grueso. A mí la verdad me gusta que quede el bizcocho así delgadito y una capa de relleno, entonces es opcional, así que yo lo voy a partir en capas.
Eso sí, es bien importante que el bizcocho ya esté frío. Yo lo que hago generalmente es hacerlos un día antes y los dejo toda la noche en refrigeración, pero lo puedes hacer con más anticipación. Cuando tengas ya las capas de tu bizcocho cortadas, ahora sí te vas a traer todas tus elaboraciones. Yo ya tengo aquí la mermelada deliciosa de zarzamora. La crema la puse en una manga pastelera para que sea más fácil aplicarla. Te recomiendo que hagas lo mismo. Y ahora sí, si quieres puedes ponerle algún almíbar. La verdad es que este bizcocho está tan rico que no necesita. A veces cuando no se lo pongo me dicen, ¿por qué no se lo pusiste? Y cuando se lo pongo me dicen, ¿por qué le pones almíbar? Entonces va de gustos. Voy a empezar poniendo la primera capa de bizcocho. Y le voy poniendo también aquí un borde con la crema de queso. Pones un poquito de la mermelada de zarzamora, la distribuyes bien y la cubres con más crema de queso. Pones la siguiente capa de bizcocho y vas a repetir todo el procedimiento. Y aquí yo quise poner primero la mermelada para que pinte un poco el bizcocho y funcione un poco así también como el almíbar, va a quedar delicioso. Entonces se mueve un poco la crema de queso, pero velo haciendo con cuidado y te va a quedar bien. O la otra opción que tienes es ponerla primero, pero en ese caso ya no pintaría el bizcocho. Listo, ya que lo tengo así armado, voy a ponerle una capa del frosting de queso muy delgadita, nada más para atrapar las migas y me lo llevo a refrigerar. Puedes refrigerar tu pastel solamente unos 20 minutos, así nada más que se ponga un poco firme la primera capa, o también lo puedes adelantar, dejarlo ya listo desde un día antes de tu decoración. Y ahora sí te traes tu base y todos los elementos que necesitas para decorarlo. La decoración siempre es como tú prefieras o si te lo piden para algún evento. Yo te voy a mostrar una decoración que está fácil, sencilla, pero muy bonita y que se sigue viendo como un pastel de queso con zarzamora. Yo aquí ya alicé ya un poco los costados y no importa si me traje, por ejemplo, mucha crema de aquí porque ahorita voy a terminar la decoración. En esta parte a mí no me sobró mucha crema, sin embargo, con las cantidades que te di te va a alcanzar bien. Lo que pasa es que yo fui muy generosa entre cada capa, pero sí te va a alcanzar súper bien. Y aquí ya nada más voy a alisar la parte de arriba. Ya quedó así y ahora con el resto del frosting, que es muy poquito, le voy a poner también un toquecito de la mermelada que me sobró y un poquito de colorante.
Puse el resto de la crema en una manga pastelera, es muy poquita cantidad, estoy usando la boquilla 4E, puede ser cualquiera, y ya nada más voy a ir haciendo esta decoración. Yo lo dejé así y para que se vea que es de zarzamora le voy a poner aquí unas zarzamoras naturales. Y yo para terminarlo le voy a poner aquí unas florecitas. Si lo estás haciendo para vender o para negocio, estas nada más tienes que clavar en el tallo así en un poquito de chocolate blanco, pues para que no esté así como en contacto directo con el pastel, pero ahorita se lo voy a quitar porque ya no lo vamos a comer. Yo le puse unas cuantas zarzamoras más en los huecos y así es como quedó. Me gusta a mí mucho la decoración, está sencilla pero al mismo tiempo está así como festiva, no sé, creo que es más para un festejo. Tú la puedes adaptar si lo quieres hacer para vender, para cafetería, para vender por rebanadas. Si algún cliente te pide así un pastel que esté rico, que te diga, recomiéndame un sabor, este de queso con zarzamora de verdad es imperdible, está delicioso y lo mejor es cómo luce la rebanada por dentro. Esta receta la he hecho por años, de hecho este sabor lo hice para la boda de mi hermana hace como 5 años, pero tenía tiempo intentando que quedara más cremoso, más como un sabor cheesecake de queso con zarzamora, así que me puse a hacer varias pruebas hasta que quedó con el sabor y la textura perfecto, está a nivel delicia. Y es que mira cómo se ve por dentro, está perfecto, es un espectáculo ver este pastel, pero comerlo de verdad, o sea, lo van a disfrutar muchísimo si lo haces para regalárselo a alguien, para un evento. Este sería perfecto, un pastel de bodas, un pastel para un evento así grande o para vender, de verdad está buenísimo. No saben cuántas pruebas hice de este pastel, creo que es de los que más he hecho pruebas, porque quería así como que un bizcocho perfecto y me llevé meses, porque ustedes no lo saben, pero bueno, a veces sí, porque si me siguen en Instagram ya les he contado que todas las recetas que hago, o sea, de verdad están probadas, o sea, le pongo mucho empeño para que ustedes tengan así ya la receta perfecta, así que no se pueden perder este pastel. Y aparte es que es una combinación que se usa mucho, bueno, al menos aquí en México se usa así que para crepas, para, incluso ahora, por ejemplo, para tamales, para rellenos de panes, o sea, el queso con zarzamora no falla y este pastel de verdad tienes que probarlo, o sea, y si te gusta así los bizcochos muy suaves, muy cremositos, ay, este te va a encantar. A mí y a mi bebé nos encantó, miren, así va la panturris ahorita. Está buenísimo, de verdad tienes que probarlo. Este pastel está perfecto para esa persona o ese cliente que te dice, a ver, sorpréndeme. Está perfecta la combinación de queso con zarzamora. Todo está muy bien equilibrado, entonces de verdad los vas a sorprender. Y me encantaría que si haces este pastel de queso con zarzamora o cualquier otra receta del canal, nos envíes tu foto. Ya sabes que nos gusta mucho compartirlas. Me encanta que cada vez le ponen más empeño a los postres. Aquí les comparto algunas fotos que nos han enviado recientemente. Y si quieres enviarnos tus fotos, puedes hacerlo a través de redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en mis redes sociales estoy así como Nivel Delicia. Aquí te las voy a poner tal cual, sin guión bajo, sin puntos, ni números, ni nada. Así como Nivel Delicia me encuentras. Y ya sabes que nos apoyas muchísimo cada vez que das like, cuando te suscribes al canal para que veas más recetas, cuando compartes los videos. Y también nos apoyan muchísimo todos los que son miembros del canal. Ya saben que siempre en agradecimiento ponemos todos sus nombres por aquí, de los que mes con mes nos apoyan. Si en este momento no te puedes hacer miembro, nos apoyas mucho cada vez que compartes los videos, cuando compartes la receta, se la puedes enviar a alguien que se te antoje que te haga esta receta. Y también nos apoyas mucho suscribiéndote, porque hemos visto que muchos no están suscritos al canal. Eso es completamente gratis. Pero si te haces miembro, a partir del momento que te haces miembro, ahí vas a tener la receta disponible en la sección de membresía. Y pues antes de irme, de verdad les agradezco muchísimo por todo su apoyo que siempre nos dan. Si te gustan este tipo de recetas, no te pierdas este otro video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.